episodio 31 con Nerea Nieto. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola. Hoy estamos con Nerea Nieto. Nerea es una escritora brillante, experta en redes sociales y marketing digital. Y de eso vamos a charlar con ella, de cómo utilizar tu blog y redes sociales para promocionar tus libros de Twitter, de Facebook, Instagram, etc. También quiero aprovechar este episodio para compartir contigo dos buenas noticias. La primera es sobre el concurso Escribe tu cuento de 6 palabras, que está teniendo una difusión increíble. La verdad que estoy contentísima de la creatividad que hay en el mundo de habla hispana. Ya hemos duplicado respecto a la semana pasada el número de participantes, son ya más de 150 y debido a eso no solamente vamos a seleccionar 2 ganadores, uno como sabéis por sorteo y otro lo van a elegir muchos de los autores que yo he entrevistado para este podcast, que entre ellos pues han vendido millones de ejemplares, ¿no? Además de el premio, que es el curso Triunfa con tu libro, hay una empresa que se llama Seabook que nos ofrece un premio valorado en 600 euros, que van a ser 300 para cada uno, que es la firma Seabook. Se trata de las tarjetas Seabook, que son unas tarjetas que vienen muy bien si tenéis un ebook. ¿Qué son estas tarjetas? Son unas tarjetas parecidas a un libro, en formato tarjeta, que tiene unos códigos interiores y permiten la descarga de tu ebook. Es ideal para ofrecerlo, por ejemplo, si quieres dar una charla o una presentación, o si quieres enviar tu ebook a bloggers, a blogs literarios, etcétera, de una forma bastante original, dándole un aspecto físico a algo que es virtual. De todas formas, si quieres más información sobre las tarjetas, puedes ir a Seabook. Sí, se escribe como leer en inglés, o sea, SEE-book, todo seguido, seabook.eu, o en el artículo que va a acompañar a este episodio vamos a poner un enlace directamente a seabook.eu y a las tarjetas para que tengas más información. Bueno, entonces cada uno de los 2 ganadores va a recibir 250 tarjetas Seabook. Vale, eso por un lado. Y por otro, me gustaría comentarte un poco un evento que se celebró ayer que fue sábado 24 de octubre, que es el Amazon Academy, el primer encuentro de autores indies, en el que, hubo aproximadamente unas 200 personas, la mayoría autores indies, y te voy a contar un poquito rápidamente en qué consistió este evento. El evento fue una jornada, empezó a las 10 de la mañana hasta las 6 aproximadamente. Lo inauguró Coro Castellano, que es la directora de Kindle en España, en español, no en España, en español, y luego habló Rex Suba, que sabes que lo hemos entrevistado en uno de los últimos podcasts, donde dio, la verdad, que unos datos y una información interesante para dar visibilidad de tu ebook en Amazon. Luego estuvo también, hubo un plantel interesantísimo. Habló Blanca Miose, que es la autora en español más vendida de toda la historia de Amazon, y contó la historia brevemente de lo que fue, cómo escribió, cómo lanzó este libro. Luego se celebraron 2 talleres simultáneos, uno de Jorge Magano, que es el autor que ganó el primer concurso indie de Amazon del año pasado, y habló de cómo escribir una novela en 3 pasos. Y simultáneamente fue la presentación de Rex Suba. Yo estuve en la presentación de Rex, pero creo que estuvo muy bien también la de Jorge Magano. Habló luego también Fernando Gamboa, que es también otro autor que hemos entrevistado, a Jorge Magano también en este podcast, y habló de su poco de la
autopublicación y del mundo editorial. Muy interesante también. Luego hubo un pequeño ejercicio gracioso, un poquito para hacer networking entre todos y que nos conociéramos, y a continuación hubo una comida. Y luego fueron mesas redondas también durante la tarde. Una fue de autores top de Amazon, como Antonio Corrales, Miriam Millán, que fue la ganadora de este año del concurso de Amazon, Carlos Server, muy gracioso, estuvo y es un ingeniero de caminos que ha escrito una novela de humor que tiene mucho éxito, y el conocido Fernando Trujillo, que es un autor indie, yo creo, de los más conocidos, ¿no?, en habla hispana. Hubo un taller luego interesantísimo de Twitter, estuvo el representante de España de Twitter, Antonio Ábalos, y la verdad que hizo una presentación muy, muy atractiva, muy interesante. Incluso, bueno, habló un caso de un autor que ha difundido su obra en Twitter, que es un autor que a mí me encantará entrevistar para un episodio, porque yo creo que te va a gustar. Bueno, y para finalizar, estuvo una autora americana que se llama Melody Ann, que ha vendido ya 7 millones de ejemplares en Amazon, que bueno, tampoco te quiero descubrir todo, porque en la página que yo te voy a poner el enlace de este post, van a colgar material y vídeos del evento, entonces vas a poder ver con más detalle todo esto que te estoy contando. Fue un día muy entrañable. Para mí fue conocer personalmente a muchos de los autores que había entrevistado y que no conocía. Estuvieron, por ejemplo, por supuesto, Blanca Miosi, Fernando Gamboa y Jorge Magano, porque eran ponentes, pero estuvo también por allí Mercedes Pinto Maldonado, que fue finalista en este segundo concurso indie. Estuvo Carlos Sala, que también le entrevistamos, y Marc Reclau. Así que para mí fue muy emocionante. Yo creo que en general todos los autores indies hubo un ambiente bastante divertido, distendido y con bastante ilusión por todos estos temas. Se palpaba que estamos en el embrión de lo que va a ser todo el mundo digital para los libros, ¿no? Y la gran revolución en la que no estamos a mitad o al final, sino que estamos al comienzo. Así que bueno, te dejaré el enlace para que puedas ver el material que cuelguen los de Amazon sobre este evento. Así que ahora, sin más, damos comienzo a la entrevista con Nerea Nieto, Marketing Digital de Libros. Hola Nerea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de tenerte aquí. Te llamas Nerea Nieto, te apellillas como yo, aunque que yo sepa sí. no somos familia. No, que yo sepa. Debe haber muchos nietos por ahí, además de nosotras. Bueno, me encanta que estás aquí, Nerea, primero porque vas a hablar, vamos a charlar sobre un tema que es, yo creo, fundamental y muy interesante para cualquier autor, y desde luego para autores que autopublican sus obras, como es el marketing digital de libros. Tú sabes de eso y además eres un claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Y además porque tú eres una chica muy joven, creo que tienes 25 años. 25, sí. Y a pesar de ser tan joven, has hecho muchas cosas y haces muchas cosas. Háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Nerea Nieto y a qué te dedicas profesionalmente, como escritora, etcétera? Pues como has dicho, sí, soy una persona joven, apasionada, y me gusta muchísimo estar en constante movimiento. Por lo tanto, para mí, escribir significa también estar aprendiendo cosas cada día acerca de la promoción de los libros que podemos hacer como autores para mejorar la visibilidad de nuestras novelas. Y eso está un poco ligado a que me dedico al marketing profesionalmente, trabajo en una editorial. Uh-huh. Y soy la encargada de las redes sociales de mi empresa. Uh-huh. Soy la que define la estrategia que van a llevar y la que hace un poco la analítica para ver si se están cumpliendo los objetivos o no. Uh-huh. Por lo tanto, me gusta bastante el tema del marketing digital. Uh-huh. Y fue una de las razones por las que decidí autopublicar mi primera novela. Es decir, yo nunca consideré publicar de la manera tradicional, sino que me interesaba bastante probar ese mundo de la autopublicación porque quería demostrarme a mí misma que yo sola podía hacerlo
y que podía utilizar mis conocimientos de marketing y de publicidad para lograr ventas. Y pensaba que también me iba a servir de manera profesional. Yo, por ejemplo, el libro lo incluyo en mi currículum como un ejemplo de lo que puedo hacer yo en el entorno online. De hecho, has escrito 2 ya, ¿no? El primero es Cántame al oído. No, el primero es Detrás de un espejismo y el segundo es Cántame al oído. Ajá. Además, Nerea, tienes un blog bastante conocido dentro del pequeño mundillo de escritores y autores indies, porque, bueno, pues ahí publicas tus consejos o cosas que has hecho tú relacionado con el marketing digital de tus libros, y luego eres muy activa en redes sociales, ¿no? Prácticamente estás en todas, y de eso me gustaría hablar un poquito. Primero del tema del blog, porque antes, digamos, fuera de línea, antes de la grabación de este podcast, me comentabas que vas a rehacer ahora tu blog. A mí tu blog me gusta mucho, es un blog muy limpio, pero aún así quieres mejorarlo. Cuéntanos un poquito, porque primero, ¿por qué escribes en un blog? ¿De qué te sirve o cómo lo utilizas tú y por qué ese cambio de blog? Bueno, la pregunta de por qué escribo un blog quizás es un poco más complicada de lo que parece, pero la verdad es que antes de abrir este blog de escritura había tenido blogs dedicados al marketing y la publicidad, y me había gustado muchísimo la experiencia en la red. Y cuando me quise embarcar en el proyecto de la autopublicación, pensé que sería interesante contar con una plataforma online e ir ofreciendo ayuda a escritores como yo que se enfrentaban por primera vez al gran reto de promocionar su novela. Es decir, yo me iba enfrentando a obstáculos e iba intentando ayudar a otras personas que se pudiesen encontrar con esos mismos obstáculos. Y la verdad que cuando empecé el blog no esperaba que fuese a tener tantísimo éxito. En el primer mes de vida ya me habían mencionado en muchísimos blogs de referencia, y recibo correos electrónicos de todas partes del mundo con preguntas, cuestiones, consejos. La verdad es que muchas veces no puedo abarcar a todo, y la verdad que siempre tengo una lista de emails pendientes por contestar. Pero bueno, por ejemplo, hice una entrada de Kindle Unlimited y en El País, creo que fue, mencionaron mi blog, por ejemplo. Entonces, pues son pequeñas recompensas cada día que hace que afrontes este mundo con muchísima ilusión. La verdad es que yo creo que si no fuese por toda esa gente que hay detrás, pues quizás no seguiría en este mundo de la autopublicación, pero da muchísima satisfacción todos los días, gente que te agradece, y la verdad que sí, es es una experiencia satisfactoria, sí, exacto. Tienes, por ejemplo, artículos como la primera persona, cuándo usarla, cómo publicar en Amazon Kindle, un escritor tiene que tener una ortografía impecable, 5 consejos para encontrar inspiración para escribir, Amazon y los datos fiscales, qué hacer. Bueno, un poquito para la gente que todavía no te conozca, que sepa el tipo de artículos que escribes tú en tu blog, ¿no? Me decías que lo vas a rehacer, entre otras cosas, bueno, aparte de un tema de posicionamiento, que eso es interesante, a lo mejor hablamos un poquito de ese tema, porque tú tienes 2 públicos objetivos bien diferentes. Y eso es algo que yo creo que ocurre con muchos blogs de autores que publican y que también ayudan a autores indies o publican contenidos como el tuyo, ¿no? Que por un lado tienes los lectores de tus libros a los que quieres conectar con ellos directamente, y por otro lado con autores indies. ¿Cómo vas a gestionar todo esto? Pues sí, es como dices, me enfrento a 2 públicos totalmente diferentes. Está mi lector ideal, por así decirlo, que quizás no estás buscando los 5 mejores consejos para encontrar inspiración para escribir. No me va a estar buscando ahí, me va a estar buscando con los 5 mejores libros de novela romántica o
las mejores frases de la literatura, etcétera. Entonces, quiero seguir enfocándome a los escritores porque creo que les debo mucho, me han ayudado muchísimo, pero también quiero encontrar mi hueco, por así decirlo, entre los lectores y que los lectores me empiecen a conocer también, porque hasta ahora los escritores sí que me conocen, pero entre los lectores todavía, hay que ser sinceros, soy una figura desconocida. Uh-huh. Me comentabas también la importancia que vas a dar a partir de ahora a hacer un calendario editorial, ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿Eso cómo lo vas a enfocar? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Creo que es importante tener organizado qué es lo que voy a hacer en el blog. Es decir, los lunes vamos a hablar de consejos para Amazon. Los martes, consejos para promocionar tu libro. Miércoles, es decir, dividir el blog en distintas temáticas y organizar un calendario editorial acorde a las mismas. Es decir, tener como distintas secciones dentro del blog con artículos, por supuesto, diferenciados porque cada consejo será distinto, cada tutorial será diferente, pero creo que es importante organizarme y sobre todo ser mucho más constante. Creo que el éxito de un blog reside en gran parte en ser constante y publicar frecuentemente, que eso yo en los últimos meses lo he incumplido un poquito. ¿Algún consejo para dar a autores que quieran comenzar a escribir o a crear un blog y comenzar a escribir en él? ¿Qué consejos le darías o qué errores no deberían cometer? Bueno, yo creo que uno de los principales errores cuando se comienza un blog es no crear una lista de correo nada más comenzarlo. Se están perdiendo muchísimos lectores fieles que les pueden seguir y que son súper valiosos para las ventas de los libros. Por lo tanto... Estoy de acuerdo contigo, Nerea, totalmente. Sí. Yo creo que yo cuando comencé... el blog. Efectivamente, yo cuando comencé el blog no tenía lista de correo, tenía la automática de WordPress y es un error porque yo todos esos lectores del principio que yo publicaba todos los días y tenía bastante tráfico para ser un blog de reciente creación, todos esos lectores no los tengo ahora mismo en mi lista de correo. Les puedo tener en redes sociales, pero no les tengo en mi lista de correo. Entonces, es una pena no tenerles. Entonces, yo desde el principio recomendaría crear una lista de correo en el blog que esté totalmente diferenciada y que aporte un valor único para el usuario. Luego, antes de crear un blog, también recomiendo que se investigue muchísimo. No puedes comenzar a crear un blog sin saber a dónde te quieres dirigir. Yo me pondría un objetivo, definiría cuál es mi público y sobre todo empezaría a leer muchísimos blogs, que hay muchísimos blogs interesantes acerca de la temática de cómo crear un blog de forma exitosa, con consejos pues a lo mejor un poco más técnicos, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe instalar un plugin o no sabe qué es el SEO, por ejemplo. Pues todos esos temas de marketing, de aspectos un poco más técnicos, yo recomiendo que todo eso se lo vayan mirando antes de comenzar un blog, porque luego quizás se pueden perder un poco. Y yo añadiría también otro, si me permites, Nerea, que es muy habitual entre los autores, que no cuelguen su blog de WordPress, es decir, por ahorrarse lo que es el hosting, el servidor. Sí, totalmente, sí. El blog, normalmente se suelen hacer hoy en día casi todos los blogs y muchas páginas web en WordPress, pues lo hacen dentro del propio servidor de WordPress. Son estas páginas que son, pues, el nombre del autor, no por queda ejemplo, nada profesional. No solamente no queda nada profesional, sino que todo el posicionamiento y las visitas lo estás dando a WordPress. Lo pierdes. Y lo pierdes. Entonces es una pena que hoy en día existen unos planes de hosting que son muy económicos. O sea, para un blog realmente, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero por 10 euros al mes o algo así, puedes tener alojado... Incluso menos, ¿eh? Incluso menos. Depende un poco del número de visitas que tengas. Si tienes luego más visitas, pues tendrás que pagar un poquito más, ¿no? Pero realmente eso suele ser bastante habitual. Y luego cuando uno... Sí, Sí.
Sí, perdona, dime. Sí, sobre todo porque si no lo haces con el dominio correcto desde el principio, luego hacer el cambio puede resultar un poco complicado para una persona que no tenga sus conocimientos técnicos. Uh-huh. Sí, totalmente. No, lo más habitual es que tengas que crear el blog desde cero de nuevo, ¿no? Con una buena plantilla de WordPress, etcétera. Entonces, bueno, y en cuanto a la lista de correo, que nosotros le vamos a dedicar próximamente un capítulo específico al email marketing, y nos referimos a tener un apartado dentro del blog en el que captes lo que se llama el lead, ¿no? Que es básicamente el dato de contacto del lector, que hay mucha gente que va a ir a tu página web o a tu blog, le va a gustar, pero probablemente no está en disposición de comprar tus libros. Puede estar en disposición más adelante, pero cuando lo quiera hacer, pues no se acordará el nombre de tu blog, porque mientras tanto ha visto cientos y cientos de páginas web y no lo va a acordar, no se va a acordar. Entonces, pues sí, hay mucha gente que puede comprar tus libros, no es el momento, y lo que tienes que intentar es ahí captar su base, su contacto, para que no se olvide de ti, ¿no? Pero esto hablaremos y le dedicaremos un tiempo, porque has tocado un tema clave muy, muy importante. Sí, o sea, yo soy súper apasionada del email marketing y soy muy defensora de él. Y además es que me gusta, disfruto con él. Y yo, por ejemplo, lo que hago, yo también escribo poesía. Entonces, una vez a la semana... Sí, una vez a la semana comparto los poemas que mejor han triunfado en la red, de los que yo he escrito. También comparto frases que me gustan de libros. También hago una sesión de preguntas y respuestas con los suscriptores de mi newsletter. Y luego, por supuesto, de vez en cuando comunico las ofertas y promociones que hay con mis libros, por ejemplo, si hay un concurso, si ha bajado de precio, si hay una promoción gratuita y demás. Pero creo que es muy importante que, en vez de escribirles directamente con una promoción gratuita o con una oferta, primero te conozcan y sepan un poco quién eres, porque si no, sí que no se va a producir la venta. Primero el lector tiene que confiar un poco en ti y saber quién eres tú. ¿Y qué tipo de promociones has hecho con tus libros y concursos? Pues he hecho un poco de todo, la verdad. He hecho concursos en Goodreads que, si te digo la verdad, sí, no tuve muy buen resultado, la verdad. Porque lo abría todo el mundo y casi todos los que se inscribieron eran de Estados Unidos, pero no sé por qué no eran hispanoparlantes, por lo tanto no me servía de mucho su participación. Regalaba un libro, sí, físico, ¿no? Efectivamente. Sí, luego lo he vuelto a hacer por segunda vez este verano justamente, y ya restringí la participación solamente en países que yo sé que hablan español, y sí que funcionó un poco mejor. Hubo menos participación, pero sí que noté que había servido más. También he hecho concursos con aplicaciones. Sí, he hecho concursos con aplicaciones de Facebook, con Easy Promos, por ejemplo. ¿Sí? Que además, a través de esa aplicación consigo los emails de aquellos que han participado en el concurso. Entonces, yo regalo a lo mejor un libro. ¿Sí? Todos los que participan tienen que darle a me gusta a la página de Facebook, por lo tanto consigo un mayor crecimiento, y además también consigo el email, pero por supuesto en las bases legales tengo que incluir que me voy a quedar con su email, y por supuesto tienen que aceptarlo. Y también he hecho concursos en mi propio blog. Creo que eso es un poco todo. He hecho bastantes concursos, la verdad. Luego he hecho promociones de bajada de precio, he hecho promociones gratuitas, y también he hecho campañas publicitarias en Facebook y en Twitter. Estas dos últimas... Sí, cuéntanos un poquito. Soy bastante defensora también de la publicidad, de pagar por promocionarnos, porque bueno, yo en la empresa donde trabajo, yo soy la encargada de hacer publicidad en Facebook y en Twitter. Por lo tanto, es algo que en mi trabajo hago día a día, y cómo no lo voy a emplear en este ámbito también. La verdad que he hecho varias promociones, he hecho campañas de promoción para venta de libro directamente, y he hecho también campaña de promoción para suscriptores a newsletter.
Y tengo que decir que la que mejor ha funcionado es la segunda, porque el lector, si no te conoce y le intentas vender el libro directamente, la respuesta no es muy alta, pero con la suscripción de newsletter sí que ha funcionado bastante bien. Y en Twitter, por ejemplo, sí, siempre regalo el primer capítulo gratuito de mi libro. O sea, la publicidad estaba centrada en regalar un capítulo del libro, a cambio de... Exacto, para... dato de contacto. Efectivamente. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y en Twitter decías? Sí, en Twitter, por ejemplo, existe una Twitter Card que se llama Generación de Clientes Potenciales, y esa card, si lo configuras automáticamente con MailChimp, por ejemplo, el usuario cuando hace clic al botón automáticamente se suscribe a tu newsletter. Ni siquiera tiene que entrar a una landing page o a otra página. Entonces es bastante cómodo. Desde luego, bastante cómodo para el usuario, vamos, para el que se inscribe. Sí, sí. Lo único malo es que no puedes elegir con qué email te estás suscribiendo. Te vas a suscribir automáticamente con el email que tienes en Twitter. Hay mucha gente que tiene un email que no usa nunca en Twitter, por lo tanto hay algunos que se van a suscribir a tu newsletter y tú estás pagando por ellos porque pagas por cada persona que se suscribe. Y en realidad no te van a servir, pero por eso también recomiendo de vez en cuando, yo por ejemplo lo hago cada 6 meses, hacer una limpia de suscriptores de vez en cuando. Los que no han sido activos o no han abierto, los elimino de mi lista porque a mí lo único que me están generando es que los, no sé cómo decirlo de una manera menos técnica, los ISPs, los encargados de decidir qué email va a spam o no de cada servidor de correo, pues les están dando una información de que mi correo no es interesante, por lo tanto a esas personas inactivas las elimino de vez en cuando para que ese algoritmo detecte que sí, que soy interesante y por lo tanto no acabar en la bandeja de spam. Sí, además cuando se tiene un número ya importante de suscriptores, pues... también pagas por ellos. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es cada X tiempo los que no han abierto la newsletter los últimos 6 meses, les decimos, oye, ¿verdaderamente quieres seguir recibiendo la newsletter o no? Y si no te contestan, automáticamente ya les damos de baja, porque no tiene mucho sentido decidir si hay gente que no le interesa lo que le estás enviando. Efectivamente. Bueno, y en cuanto a... Sí, eso hago yo. Ajá. Y en cuanto a las redes sociales... ¿cuáles son las que... primero, ¿cuál es la red social en la que te encuentras más como pez en el agua? Es difícil decirlo. Como escritora yo te diría que Instagram es en la red social en la que he encontrado mayor respuesta por parte del usuario. Es un usuario muchísimo más activo. Para que te hagas una idea, una de las poesías que subí tuvo 510 me gusta. Y a lo mejor en Facebook y en Twitter tengo 20 o 30. Sí. Ajá, qué interesante. Sabía que me ibas a contestar así, ¿eh? No sé por qué me daba la impresión de que tu favorita iba a ser Instagram. Bueno. Sí, quizás se me nota. Y porque estás en Facebook, tienes Pinterest, Google+, LinkedIn, incluso tienes un blog con una especie de plataforma de blogs que es muy difícil de pronunciar. Tú, como eres bilingüe, lo pronunciarás mucho mejor que yo. Tumblr, o cómo se pronuncia esa... Tumblr. Tumblr, de Tumblr a Tumblr. Sí. Háblanos un poquito, aunque sea escuetamente, porque tampoco vamos no tenemos tanto espacio para profundizar mucho, pero dinos 2 cositas de cada red social, de cómo lo utilizas tú o cómo recomiendas que los autores deberían utilizar. Por ejemplo, Instagram. Bueno, Instagram yo creo que es una red social perfecta para ser un poco más humano. Es decir, que los lectores se sientan cercanos a ti. Por ejemplo, yo de vez en cuando estoy a lo mejor escribiendo en un Starbucks y comparto una foto allí en el Starbucks escribiendo las últimas líneas de mi último capítulo, etcétera. Entonces, el lector a lo mejor te escribe y te dice mucha suerte, ánimo. Es un contacto muchísimo más directo con el lector. También es verdad que allí funcionan muy bien las frases y los textos.
Yo lo uso mucho para subir mis poesías, las subo a modo de imagen, pero funcionan bastante bien. Por lo tanto, creo que es una plataforma muy buena para los escritores, para que compartan frases populares de sus libros, algún escrito con el que estén en ese momento. Creo que es una buena herramienta de promoción para eso. Y sobre todo, destacaría que es la más activa de todas. Es donde el usuario es muy, muy activo. Qué bueno. Tienes, de hecho, también a los oyentes, podemos dirigirles a tu último post, que es 4 consejos para usar Instagram como escritor, que está muy, muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Quieres decir algo más? Sí, luego otra cosa que me gustaría decir es que una persona que use las redes sociales tiene que tener en cuenta que cada red social se comporta de una manera diferente y que la tienen que emplear de una manera distinta. Es decir, no vale publicar en Twitter un tweet y automatizarlo en Facebook directamente. Tienes que tratar a cada red social de una manera distinta. A lo mejor esto puede sonar un poco difícil al principio cuando no conoces muy bien cómo funciona el usuario de cada plataforma. Por eso recomiendo siempre al principio estar atento a las señales, es decir, estar atento a qué contenido funciona mejor en cada red social. Por ejemplo, en Facebook funcionan muy bien los vídeos. Entonces quizás habría que enfocarse más en esa red social a subir vídeos. Instagram, por supuesto, las fotos. Y quizás Twitter sea un medio más cercano para responder dudas de los lectores, por ejemplo, para hacer preguntas y respuestas. Entonces cada acción tiene su lugar en una red social distinta y por eso siempre repito que es muy importante fijarnos en qué funciona mejor en cada plataforma. Y, por supuesto, tengo un artículo que se llama Los errores de los escritores en las redes sociales y uno de los que menciono siempre es el spam. Hay muchísimos escritores que se piensan que por publicar 20 tweets seguidos de su novela van a vender, cuando en realidad es más bien lo contrario. Van a crear una mala sensación al lector, sobre todo si no le conocen de antes. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que se hable un 80% de un tema no promocional, por así decirlo, y un 20% el tema de tu novela. Y además siempre intentando no vender directamente, a menos que haya una promoción o un concurso específico. Pero a lo mejor hablar de tu novela es comentar que estás escribiendo un nuevo capítulo y eso ya es estar hablando de tu libro y no tienes por qué venderlo directamente. Yo quizás es que esas técnicas agresivas no estoy muy a su favor, la verdad. Luego hay otra modalidad, Nerea, que yo he visto también bastante habitual, estoy totalmente de acuerdo contigo lo que acabas de decir, es escritores que hablan mucho, o sea, hacen mucho spam de sus novelas, pero también de otros autores, o sea, que sus cuentas también parecen como que promocionan también libros de muchos más autores. Sí, parece el catálogo de ofertas del Metro. Sí, porque se piensan que se hacen favores unos a los otros y lo que hacen es eso, publicar de su novela y retuitear. Sí. Efectivamente, entonces hay que ponerse un poco en el lugar del lector, tener empatía con él y pensar, yo a un escritor, ¿por qué le seguiría? ¿Qué es lo que me gustaría que me contase? Si yo voy a seguir a un escritor, quizás ya te has comprado el libro, quizás no sea buena idea estarle recordando todo el rato que compre el libro. De vez en cuando pienso que sí puede servir, pero tampoco pienso que sea las redes sociales. No estoy muy segura de su efectividad para vender directamente. De hecho, tengo una entrada también acerca de ello, porque comprobé que la plataforma que mejor servía era la del email marketing. Es la que tiene el CTR más alto y la que mejor sirve para esto. CTR, para entendernos todos, que es el click-through rate. Cuando mandas tú algo, el porcentaje de gente que hace clic, que cliquea y entra. Sí, después de haberlo visto. Después de haberlo visto, ¿no? Sí que es algo que se mide muchísimo y en email marketing mucho, claro.
Sí, en email marketing a lo mejor depende también de la lista de correo que tengas, pero quizás puede ser un 30, un 40%, en otros casos baja un 13%, pero no suele bajar del 10%. Sin embargo, en redes sociales puede ser un 2, un 3% o incluso menos. El tema, como tú bien dices, es que cada escritor encuentre su nicho de mercado del tipo de contenidos que debe compartir en redes sociales que interesen a su lector objetivo. Hay una entrevista que hicimos a un autor, entre comillas, autora, que se llama enfermera saturada, pero realmente es un enfermero, que se llama Héctor, y este chico empezó escribiendo en Twitter y luego en un blog, y de ahí hizo el libro. O sea, partió y sigue, o sea, es muy activo también en Instagram. Es un tema muy, muy curioso de alguien que comenzó escribiendo su libro en las redes sociales y finalmente sus propios seguidores le pedían por favor que escribiera un libro. ¿Por qué? Porque habla de temas que interesan y de una forma, como tú bien decías, muy adaptada al medio. En Instagram no comparte lo mismo que en Twitter ni lo mismo que en Facebook. O sea, lo adapta mucho al medio, ¿no? Quizá, claro, no podemos pedir a escritores que no son nativos digitales, como es tu caso, Nerea, es el caso de Héctor en Saturada, pero sí que elijan al menos una red social o dos, como mucho, aquella en la que se encuentren más cómodos para compartir. Porque una cosa muy buena que tienen los escritores frente al resto del mundo es que escriben y tienen facilidad para escribir. Y al fin y al cabo esto es estamos hablando de marketing de contenidos. Y para eso, que es la parte que cuesta más hacer realmente, nos cuesta más a todos, un escritor lo tiene mucho más fácil. Sí, luego acerca de lo que estabas diciendo, creo que es también importante que un escritor sepa que no tiene por qué estar en todas las redes sociales. Es mejor estar en una y estar bien que estar en todas y tenerlas abandonadas. Eso de cara a imagen no le aporta absolutamente nada. Entonces, creo que es importante que se centre en aquellas en las que se siente a gusto. Totalmente de acuerdo. Bueno, Nerea, hablaríamos muchísimo para profundizar un poquito más de todos estos temas, pero bueno, no podemos alargarnos excesivamente en un episodio, así que me gustaría terminar contigo con 3 o 4 preguntitas rápidas que hacemos a todos los entrevistados, que es, en la sección de favoritos, conocer cuál es tu libro favorito. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Vale, perfecto. ¿Tu herramienta digital favorita? Si nos puedes decir alguna un poquito, tú que manejas también todas estas cosas. Pues hay varias. A ver. Hay varias. Venga. Para escritura, Scrivener. No sé si la conoces. Sí, la uso. Qué bueno. De hecho, creo que gracias a ella pude terminar mi segunda novela. No me digas, ¿sí? Sí, porque a mí me sirven muchísimo los objetivos que te marca. Soy una persona que necesita fechas límite para terminar una novela. Entiendo. Y me sirvían muchísimo los objetivos y sobre todo poder escribir las escenas en desorden. Había veces que no tenía inspiración para lo que venía a continuación, pero sí tenía inspiración para escribir una escena que iba a ocurrir después de 5 capítulos, por lo tanto me ayudaba a seguir avanzando. A mí me ha sido súper útil y pienso que es una herramienta que no es cara porque creo que eran $40 y te sirve para siempre, no es un precio anual y la verdad que siempre están actualizando. Si les escribes con alguna duda te contestan a las horas, así que yo lo recomiendo encarecidamente. Bueno, perfecto. Y luego pues para mi día a día como escritora recomendaría MailChimp. Me parece una herramienta súper potente para los escritores que quieran hacer email marketing. Tiene un montón de estadísticas súper útiles, tiene aplicación de móvil. Yo la encuentro súper útil. Y es gratis para un máximo de... Sobre todo, hasta los 2.000 suscriptores, efectivamente. Pero bueno, luego los precios no son muy caros tampoco. Y bueno... Si un escritor se encuentra con el caso de que tiene 2.000 suscriptores y tiene que empezar a pagar, pues puede hacer una limpia de suscriptores inactivos
y seguir pagando el plan gratuito también. Muy bien, muy buenos consejos. ¿Y una cita, cuál podría ser tu cita favorita? Pues no sé cuál es el autor de esta cita en concreto porque la encontré en inglés y desde que la leí la tengo en mi despacho y la tengo como un mantra. Se dice, no existe un ascensor que te lleve al éxito, hay que tomar las escaleras. Y resume un poco, sí, resume un poco mi actitud. Es decir, creo que la perseverancia y la constancia al final da sus frutos. Muy bueno. Y cómo, bueno, casi me das pie para enlazar con la última pregunta. Si tú te tuvieras que definir con un solo adjetivo, ¿cuál sería? Y no vale ahora decir la perseverancia, ahora me tienes que decir otro. Pues lo he dicho al principio de la entrevista, yo me definiría como apasionada. Creo que ese es el secreto de, podríamos decir, mi éxito, que me gusta lo que hago y disfruto haciéndolo. Perfecto. Bueno, Nerea, pues muchísimas gracias por haber charlado un ratito conmigo, por contarnos tantas cosas tan interesantes y bueno, pues te deseo mucha suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias, igualmente. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.